Pero cuando ese periodo terminó, 1260 años, la tierra ahora le proveyó refugio a los que estaban siendo perseguidos, se tragó las aguas de persecución y por un tiempo cesó la persecución. Pero nos dice que como resultado Satanás se airó. Después del periodo de paz, Satanás se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces yo pregunto, ¿a dónde debemos nosotros buscar al verdadero remanente de Dios? ¿En Europa? No. Porque dice que el dragón se airó contra la mujer después que la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra, hemos visto, representa ¿qué cosa? Representa el territorio de los Estados Unidos. En un momento vamos a ver en Apocalipsis 13 el gobierno de los Estados Unidos. Pero en Apocalipsis 12 el énfasis es que la tierra, el territorio le dio refugio a la mujer. Es decir, el pueblo remanente de Dios hay que hallarlo en la tierra. En segundo lugar, hay que buscar ese remanente después del año 1798. Porque es después del periodo que gobierna el cuerno pequeño y el tiempo que la iglesia huye al desierto. En tercer lugar, tiene que ser un remanente que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cuántos de los mandamientos? Todos. ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando habla de los mandamientos de Dios? ¿De qué mandamientos está hablando? Vayan conmigo, no tenemos mucho tiempo para leer todos los versículos, pero vayan conmigo al Evangelio según San Marcos, el capítulo 7. San Marcos, el capítulo 7. ¿Qué significa la expresión los mandamientos de Dios? En realidad se refiere a los 10 mandamientos. En Marcos 7 y el versículo 8 y 9, Jesús está hablando de un mandamiento específico de la ley de Dios. Está hablando del mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Y fíjense con qué terminología se refiere Jesús a ese mandamiento. Marcos 7 y el versículo 8 y 9. Dice Jesús, porque dejando el mandamiento de Dios, la misma expresión, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahora fíjese a qué mandamiento se refiere Jesús. Versículo 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. ¿A qué mandamiento se refirió Jesús cuando habló del mandamiento de Dios? El mandamiento que dice que honra a tu padre y a tu madre. Aquí, así que, ¿qué significa la expresión mandamientos de Dios en Apocalipsis 12, 17? Se refiere a los 10 mandamientos. Es decir, va a haber un pueblo, después de 1798, que se va a levantar en la tierra, en los Estados Unidos, que va a enseñar que es necesario guardar ¿cuántos mandamientos? Todos los mandamientos de Dios, incluyendo el mandamiento del sábado, exactamente. Pero dice también va a tener el testimonio de Jesús. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, vamos a Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 10. Apocalipsis 19 y el versículo 10. Aquí se aparece un ángel majestuoso a Juan. Y Juan siente el deseo de adorarlo. Dice allí en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es lo que tienen los hermanos de Juan? ¿Qué es lo que retienen? ¿El qué? El testimonio de Jesús. Sigue diciendo, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y como vimos en nuestra primera presentación, se le llama espíritu de la profecía porque el Espíritu Santo es el que da el don de la profecía. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Por eso se llama espíritu de la profecía. Es decir, que este remanente iba a tener en su medio, ¿qué cosa? El don de la profecía. Ahora vamos también a Apocalipsis, el capítulo 22,
Y vamos a leer los versículos 8 y 9, Apocalipsis 22 y el versículo 8 y el versículo 9. Una escena muy semejante a la que acabamos de leer. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, y ahora escuchen, y de tus hermanos los profetas. Ahora eso es muy importante, porque en Apocalipsis 19:10 vimos que los hermanos de Juan tienen el testimonio de Jesús. Aquí dice que los hermanos de Juan son ¿qué? Profetas. Es decir, el testimonio de Jesús es ser un profeta, según la Sagrada Escritura. Es decir, que el remanente final de Dios iba a tener el don de la profecía. Es decir, que si usted quiere conseguir la iglesia que Dios va a usar en los últimos días, la iglesia remanente de Dios, usted tiene que buscar 4 características. Número 1, tiene que surgir después de 1798 en la secuencia que hemos visto. En segundo lugar, tiene que levantarse originalmente en la tierra, que vamos a encontrar representa el territorio de los Estados Unidos. En tercer lugar, tiene que ser un pueblo que enseña que es necesario guardar todos los mandamientos de Dios. Y en cuarto lugar, es una iglesia que debe poseer en su medio el don de profecía, el espíritu de profecía, que es tener un profeta en su medio. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Por eso es importante seguir la secuencia de Daniel 7 y de Apocalipsis el capítulo 12. Ahora necesitamos ir a la última profecía que vamos a estudiar en el día de hoy. La profecía de Apocalipsis el capítulo 13. Apocalipsis el capítulo 13. Fascinante esta profecía. Sigue el mismo orden de Daniel 7 y de Apocalipsis el capítulo 12. El mismo orden, pero con diferentes símbolos. Apocalipsis 13 y el versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y ahora viene el versículo clave. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿de qué les hace pensar ese versículo? De Daniel 7, ¿no es así? ¿Tenemos un león aquí? Claro. ¿Tenemos un oso? Sí. ¿Tenemos un leopardo? Claro. ¿Tenemos un dragón? ¿Cómo no? ¿Y cuántos cuernos tiene el dragón? Según vimos en Apocalipsis 12, tiene 10 cuernos. Esto es paralelo a Daniel 7, pero ahora quiero que noten algo muy interesante. En Daniel el capítulo 7, los reinos están en orden de atrás hacia adelante. Porque se presenta en Daniel 7 el león, el oso, el leopardo y el dragón. Pero en Apocalipsis 12 están en orden inverso. Está el dragón, luego el leopardo, y luego el oso, y luego el león. ¿Por qué razón en Apocalipsis el capítulo 13 se encuentran estos poderes en orden inverso? Es muy sencillo. Porque Daniel está viviendo en el tiempo del león, en Babilonia, y está mirando hacia adelante. Mientras que Juan está viviendo en el periodo del dragón y está mirando hacia atrás. Es decir, que viven en diferentes épocas. Daniel en el tiempo de Babilonia y Juan en el tiempo del reino romano. Por eso Juan mira hacia atrás y Daniel mira hacia adelante. Ahora, quiero que noten entonces que tenemos un león, que sería Babilonia, tenemos un oso, Medo-Persia, tenemos un leopardo, Grecia, tenemos un dragón, Roma, y vimos que el dragón tiene 10 cuernos, y luego ¿a quién le da este dragón con 10 cuernos su autoridad y su poder? Se lo da a la bestia, según Apocalipsis 13. Ahora, lo que yo quiero mostrarles es que la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7, pues estamos siguiendo la misma secuencia. ¿Ve? Tenemos león, oso, leopardo, dragón
y el dragón tiene 10 cuernos. En Daniel 7, el dragón de 10 cuernos le da su autoridad al cuerno pequeño. En Apocalipsis 13 le da su autoridad a la bestia. La bestia es lo mismo que el cuerno pequeño. Ahora se los voy a comprobar. Noten Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 7, lo que hace esta bestia cuando recibe su poder. Apocalipsis 13 y el versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pregunta, ¿fue eso lo mismo que hizo el cuerno pequeño? ¿Persiguió a los santos? ¿Cómo no? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación y tribu. Ahora noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Pregunta, ¿el cuerno pequeño también habló grandes cosas contra el Altísimo? Claro que sí. La bestia hace lo mismo que lo que hizo ¿quién? El cuerno pequeño. Es el mismo poder, pero con diferentes símbolos. Ahora, ¿cuánto tiempo gobierna la bestia? ¿Será que la bestia gobierna al mismo tiempo que el cuerno pequeño? ¿Cómo no? Noten Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 5 nuevamente. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Y alguno dirá, pastor, no es el mismo periodo. Porque en Daniel 7 dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Está bien, en Apocalipsis 12 también dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo y 1260 días. Pero aquí dice 42 meses, no puede ser el mismo periodo. Claro que sí lo es. Ahora, en la Biblia, el año bíblico tiene 360 días, como les mencioné. Lo cual significa que el mes bíblico tiene que tener 30 días. Porque usted divide 12 entre 360 y ¿cuánto le da? 30. Es decir, el mes bíblico tiene 30 días. Ahora, como son 42 meses y cada uno tiene 30 días, hay que multiplicar 30 por 42. ¿Y a que no adivinan cuánto da esa operación 30 por 42? Da 1260 días. Es el mismo periodo, la bestia gobierna el mismo periodo que lo que gobernó el cuerno pequeño, el mismo periodo en que la iglesia huyó al desierto perseguida por el dragón. Ahora, ustedes recuerdan que en Apocalipsis el capítulo 12, la tierra vino al rescate y ayudó a la mujer, y el cuerno pequeño, este periodo de persecución se suspendió por un rato. ¿Será que en Apocalipsis 13 tenemos la misma idea? ¿Cómo no? Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 3, hablando de esta bestia. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Recibió una herida mortal cuando terminaron los 1260 años, se le quitó su poder, ¿cómo no? Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué es esa herida mortal y con qué se le suministró la herida mortal? En realidad, si vamos a Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 10, vamos a encontrar la clave de lo que le dio la herida mortal a este poder. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Este poder llevaba cautivo al pueblo de Dios. Dios dice, ahora tú vas a ser llevado cautivo. El Papa fue llevado cautivo en 1798, donde murió en exilio en Francia. No tengo tiempo de relatarles toda la historia, pero es fascinante. Este poder que llevaba cautivo al pueblo de Dios y lo maltrataba y lo encarcelaba, ahora el jefe de este sistema es llevado cautivo. Y luego dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Es decir, este poder usaba la espada ¿para qué? Para matar. Y dice, la misma espada que él usó para matar es la espada que lo iba a ¿qué? Que le iba a dar la herida mortal a él. Ahora, ¿qué? Algunos dirán, bueno, ahí no dice claramente que la espada fue la que le dio la herida mortal. Sencillamente dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Noten el versículo 14. Dice claramente que a este poder la espada le dio su herida. Dice allí, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia. Ahora escuchen esto, que tiene la herida de espada y vivió.
¿Qué fue lo que hirió a la bestia? La espada hirió a la bestia.